Chicas, buenas tardes. ¿Nos van ubicando en las localidades a las que pertenecen? ¿Se escuchó, Silvia? Sí, buenas tardes. Sí. Acá estamos María Rosa y Silvia Zárate, que somos de la Escuela Especial número 2028 de Sordos y Hipoacúsicos de acá de Santa Fe. Está bien. La localidad vayan diciéndonos. Santa Fe Capital. Ajá, sí, sí. Otra escuela, Santo Tomé estoy leyendo. Santo Tomé. Sí. Laguna Paiva. Laguna Paiva, me ubico bien. Santa Fe Capital. Estoy viendo acá, ¿está bien? Juan Justo. Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Santa Fe Capital también, Escuela Especial 2083. Perfecto. Capital, ¿sí? Acá también, Santa Fe Capital, Escuela Especial 2117. Ustedes déjense los barbijos porque yo me los saco. Acá estamos, lo dice Laura Requel y bueno, yo docente Livia de la Escuela 2038 de San Javier. San Javier, listo, la costa. Está bien, la capital, la costa. Soledad, acá, de la Escuela Especial de San Carlos Centro. La Escuela San Carlos 2040. Centro. Listo. Hola, buenas tardes. La capital, San Javier, las colonias, parte de las colonias. Sí, yo soy Cecilia de la Escuela 2064 de Santa Fe Ciudad. Santa Fe Capital. Buenas tardes, también Santa Fe Capital de la Escuela Especial 2075. Perfecto. Hola, buenas tardes. Carlos Armando de la Escuela Especial 2008. Santa Fe. Santa Fe. Bueno, Estela, yo soy Mabel Fumó de la Escuela Especial 2104 de acá de la ciudad de Santa Fe. Perfecto. Buenas tardes, soy Cecilia Prisca de la Escuela Especial 2026, Jardín de la Esperanza, de la ciudad de Santa Fe. Hola, buenas tardes. Yo soy Diana Bruno de la Escuela Especial 2117 de Santa Fe Capital. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Mónica y de la Escuela Especial número 2116 de Helvecia. Ajá. Hola, buenas tardes. Yo soy Mónica Andraschuk de la Escuela 2008 de Santa Fe Capital. Perfecto. Bueno. Me ubico en la geografía y me ubico en los recuerdos también. Porque yo soy de Santa Fe. Empecé trabajando como maestra común en San Carlos Sur y después me vine para Rosario, así que esa zona está muy ligada a mi historia. Bueno, Silvia, ¿hay mucha gente más para entrar o ya podríamos empezar? Hasta el momento tenemos 37 personas. Me están pidiendo acceso, pero no, ya creo que la mayoría ha ingresado. No sé si, Zulma, tus escuelas están presentes, si podés decirnos. Hola, buenas tardes. Hola, Acá buenas estoy. tardes. Hola, Zulma. Sí, no estoy viendo a 2037, puede ser que de San Justo. Sí, yo soy la docente integradora y está Lorena también, la vicedirectora. Perfecto, perfecto. Entonces sí, las mías están todas. Bueno. ¿Y recreo? Perdón, ¿el recreo? Estaba con un problemita para entrar la directora. Voy a ver si pudo entrar. Bueno. Sí. Bueno, vamos a ir. Hoy como que inauguramos una nueva modalidad de trabajo, al menos para mí nueva modalidad, que es aprovechando esta oportunidad que nos da la tecnología de estar yo acá en Rosario y ustedes en Santa Fe, Recreo, San Carlos, Santo Tomé, podemos estar
comunicadas, ¿no? Lo cual en otro momento no es tan fácil por cuestiones de distancia, tiempo y cuestiones económicas. Pero bueno, esta comunicación virtual tiene una dificultad, que es que todo lo que permite la presencialidad, como es poder percibir los gestos, los cambios de postura, las sonrisas, los silencios, todo eso desaparece con la virtualidad, ¿no? Entonces, es como una nueva experiencia. Este encuentro, que forma parte de esta secuencia de 2 encuentros, el primero que denomina, el objetivo es, bueno, ver un poco esta propuesta de las actividades facilitadoras y poder un poco ver la viabilidad o los obstáculos para una implementación, y que tuvieron 2 momentos. Un primer momento que fue marcadamente expositivo y donde como equipo pedagógico tratamos de dar cuenta de lo que habíamos hecho, por qué lo habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho, en oportunidad de gestarse los cuadernos, los alfasueños que surgieron como consecuencia de la pandemia. Y este segundo encuentro, que de alguna manera lo denominamos taller de producción, tiene que ver un poco con la vuelta, ¿no? Con poder ver qué es lo que ustedes pudieron pensar, analizar o no, porque tal vez algunas cosas ustedes consideraron que debían ser desestimadas en estos 15 días y bueno, y poder formular algunas preguntas y demás. Para organizarnos yo le pediría que en una primera parte los que pudieron pensar, reflexionar, mirar, analizar esta cuestión de las actividades facilitadoras, vayan escribiendo sus preguntas o sus comentarios o lo que consideren, o sus iniciativas, porque tal vez alguna escuela pudo intentar hacer alguna prueba y demás, las vayan poniendo en el chat. Y nos vamos a dar un espacio de las 8 o 10 primeras preguntas. Ahí hacemos un corte, yo intento contestarlas. Si después alguien quiere en ese intento mío de contestar, levantar la mano y hacer aportes, ahí abrimos a ese espacio de discusión. Cuando agotemos esas 8 o 10 primeras preguntas, pasamos a otras 8 o 10, y así hasta que el tiempo acordado se cumpla. Esa sería la propuesta. Entonces escriban en el chat. Yo voy a tratar de ver cómo avanzo con eso y damos pie a este debate virtual que, bueno, vuelvo a insistir, es una nueva posibilidad. A ver, voy a poner los lentes. Había aparecido una que no alcancé a leer, o no era pregunta. No, esta es la primera pregunta que aparece, Estela. ¿Cuál? De Andrea Gómez, de la Escuela Especial 2104. Ajá, ¿la podés poner en el chat para que la lea de nuevo o no? Está en el chat. Si querés la leo en voz alta, no sé. No la veo, espérate que tú a lo mejor no prendí el chat yo. A ver ahí. Uy, sí. ¿Qué criterios o pautas pedagógicas? Ajá. Las de Andrea. Bueno. Sigamos hasta cubrir las 8 primeras, a ver. ¿Otra pregunta? ¿Hay otra pregunta para compartir en el chat o bien quieren que
se vaya respondiendo esta primera. Esta es difícil de contestar, Andrea, porque, digamos, este trabajo está centrado en las actividades facilitadoras y vos estás planteando una inquietud y una preocupación que tiene que ver justamente con eso, con los criterios de promoción, básicamente con eso, porque lo decís. ¿Qué criterios o pautas pedagógicas se tendrán en cuenta en el paso del nivel primario a nivel secundario? Tiene que ver con, me parece, con eso, con criterios más de promoción. Lo que yo puedo decir es que el secundario, al ser obligatorio, se constituye en un derecho. Y esa es la nueva variable que hay que introducir al momento de definir la continuidad académica de un preadolescente o un adolescente. Nosotros veníamos desde una lógica donde había un único destino para los adolescentes y preadolescentes. La ley nacional introduce otra posibilidad, que es la de la escuela secundaria. Y ahí creo que la respuesta tiene que ver más con cuestiones de gestión pedagógica y también gestión institucional. Es como, no sé en qué grupo el otro día apareció el tema de cuando empezamos con los proyectos de integración en el 83, ¿no? Que de pronto, bueno, el mundo había gestado las propuestas de integración como política de derechos humanos y nosotros, atravesados por una dictadura, no podíamos pensar en los derechos humanos en esos términos. Lo empezamos a pensar con la democracia, ¿no? Y en un primer momento nos desesperamos y después fuimos viendo que todo lo que la ley va otorgando es una amplitud de posibilidades. Y que tal vez en esos términos, como que ahora no hay un único destino, que se van generando otras opciones, que se va abriendo abanicos, yo creo que, bueno, que desde allí tenemos que ir un poco pensando, lo que no podemos marcar criterios absolutistas, ni determinantes, ni uniformes, sino que cada realidad contextual, cada realidad subjetiva lo va marcando. Yo en este momento estoy pensando, por ejemplo, hay muchas localidades, lo veo acá en el sur, donde las escuelas secundarias tienen un origen técnico. Entonces, a lo mejor en el pueblo o la localidad, la única escuela secundaria posible es la escuela técnica. Y eso tiene una historia, porque en su momento la nación, cuando la nación tenía escuelas, porque ahora no tiene escuelas a cargo, cuando la nación tenía escuelas a cargo, muchas veces la nación llegaba con sus escuelas a aquellos lugares que las provincias no podían llegar, ¿no? Entonces nosotros encontramos en poblaciones muy chiquitas o a nivel de país, en poblaciones muy lejanas, una escuela nacional. Y bueno, y en muchas localidades la única escuela que se formó y que sigue vigente es la técnica. Y eso también va marcando algunas variables al momento de decidir. Yo creo que si la escuela secundaria es un derecho, debemos pensarlo desde el lugar de una amplitud de derecho y después contextuadamente ir resolviendo cada una de las cuestiones, ¿no? A ver, me voy perdiendo acá. Daniela Leurino. Perdón. ¿Puedo hacer una pregunta en forma oral? Porque lo mío es una duda que surgió de lo trabajado en el encuentro anterior respecto a cómo trabajar los textos. No tenía preparado por escrito la pregunta y es un poco larga. ¿Se permite esta forma de participar? Sí. Vamos mezclando y si nos trabamos, vamos a ser sinceros y vamos a decir chicas y chicos, nos trabamos, empecemos de nuevo.
Bueno, un poco basándonos en los lineamientos enmarcados en la política educativa actual y basándonos en el modelo didáctico alfabetizador, en mi escuela trabajamos con secuencias que comprenden actividades globales. Y acá me quiero referir un poco a esto habíamos hablado de no hacer una versión de los textos que trabajan los chicos, o es por lo menos lo que yo había entendido, sino tratar de trabajar el texto con la riqueza que le da su autor. A mí me quedó una duda. Por ejemplo, yo trabajo con chicos en quinto año, en proyectos de integración de chicos de quinto año de secundaria, y la verdad que tuvimos que hacer textos adaptados del Martín Fierro, de Mi planta de naranja lima, de el matadero. Entonces, en el encuentro anterior se había un poco hablado de, para no hacer una versión acotada, trabajar párrafos o ideas centrales. La verdad que yo estoy acostumbrada a presentar versiones del texto en función de eso, de las actividades globales, para que el alumno que lee poco o menos, por decir 10 renglones, también tengan una versión completa de la obra. Yo quería saber si... Ya te estoy contestando. Yo lo que dije es que si hacemos una versión, tengamos en claro que hacemos una versión. Ah, sí, eso sí, siempre cuando lo presentamos era eso. No, realmente me había quedado una duda. No, estamos trabajando mal. Yo tengo, porque la adaptación como formato textual dentro del lenguaje literario, el lenguaje informativo, existe. Existe la versión, la adaptación, incluso hay reglas propias para hacer versiones o adaptaciones. Lo que yo tengo que tener claro es que cuando trabajo con una versión o una adaptación, no estoy trabajando con el texto, sino con la versión. Y que en ese armado de la versión, yo tengo que tratar de tener la mayor rigurosidad posible. Y esa rigurosidad me lo va a dar la lingüística, que me va a decir cómo sea. Porque a lo mejor yo, digamos, y lo hablo en términos personales, a mí que me gusta mucho usar adjetivos, entonces a lo mejor si yo tengo que hacer una versión libre de un texto, priorizo los objetivos, mientras que a lo mejor otro colega que es más directo, más, digamos, en el dicho popular, al pan pan y al vino vino, prescinde de los adjetivos y va más marcadamente a los sustantivos. Entonces, yo puedo usar versiones, pero teniendo en claro que es una adaptación, una modificación del texto original. Pero no está mal usar versiones porque lingüísticamente ese formato, ese género textual existe. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, ahora, yo siempre, un texto, tanto un informativo como un texto literario, tienen una riqueza y una complejidad que a veces uno no puede medir en el otro hasta dónde puede avanzar en esa complejidad, ¿no? Nosotros mismos nos pasa que cuando leemos a lo mejor un texto literario, en algunas cosas nos quedamos medio dudando. Y bueno, y esa duda sí, también es interesante porque es lo que abre a la posibilidad de que siga la investigación. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, no, sí está la idea. Bueno, San Carlos Centro, las chicas preguntan, con lo cotidiano, con el entorno cercano, cómo serían las trayectorias en discapacidades complejas. Acá lo que tendríamos que poner a discutir es qué entendemos por... a ver, el campo disciplinar, la ciencia, y yo ahora también dentro del campo científico voy a incluir a la lingüística, es un intento de interpretar una realidad, y lo que trabaja la ciencia son siempre sobre modelos. Lo que la ciencia ha construido como conocimiento puede tener una aplicación inmediata o una aplicación mediata. Entonces lo que tenemos que poner en discusión es esto, ¿qué es porque una cosa es lo cotidiano, lo doméstico, lo inmediato, y otra cosa es lo mediato,
Entonces, la significatividad siempre tiene, dicen los autores, una doble pata. Hay una significatividad psicológica, decía Ausubel, que tiene que ver con el sujeto, pero también hay una significatividad lógica que tiene que ver con la disciplina. Entonces, de alguna manera, hay que ir combinando las dos dimensiones. Cuando yo, digamos, hago una selección pensando solo en lo inmediato y en lo cotidiano, y por ahí me puedo llegar a limitar. Porque hay cosas que se aplican no solo en lo inmediato, sino en una perspectiva un poco más grande. Yo creo que el tema pasa por la profundidad o por la complejidad del contenido. El otro día en un trabajo que hizo Beatriz Bricas, que ella tiene mucha experiencia en secundario, lo planteaba claramente, ¿no? El tema de números negativos en primer año. Después podemos discutir qué es lo que no se dio de números negativos en la primaria. Pero bueno, el número negativo tiene una complejidad que va desde una aplicación inmediata, como es en las grandes ciudades el tema del ascensor, o en cualquier ciudad o en cualquier población que tiene que ver con, por ejemplo, un tema de la construcción, los cimientos que se hacen para hacer una casa, un 2 pisos o un edificio, tiene que ver con trabajar con números negativos, y ese es un nivel de complejidad. Y otro nivel de complejidad es cuando estamos llegando a las ecuaciones de máximo grado. Entonces, por ahí lo que, más que decir si es lo cotidiano, lo inmediato, poder decir, bueno, ¿cuál es el nivel de complejidad? Ahora, lo importante es que al definir ese nivel de complejidad, este adolescente y los otros estén trabajando en el mismo campo conceptual. No que mientras los otros están haciendo, trabajando con números negativos, digamos, esté sumando palitos. Esa es la vuelta, ¿no es cierto? O el nudo que de alguna manera hay que ir contando. Estela, yo fui la que hice la pregunta acá, Sole. Sole, sí. Yo a lo mejor no fue claro, pero me refería a cuando la discapacidad es muy compleja y la barrera está ahí, digamos que no podemos avanzar a un nivel cotidiano, cercano, de aplicación. Esto que yo estoy comentando, no lo aclaré ahí en el chat, pero surgió en una reunión de consejo que tuvimos la semana pasada, donde Zulma participó, y bueno, una directora de una escuela secundaria, de una ESO, planteó esto, ¿no? De adolescentes que están en 5º año trabajando contenidos de primaria, trabajando contenidos muy bajos y donde no se puede avanzar. O sea, siempre el campo de aplicación está muy limitado, muy cercano, y en esto de sostener trayectorias educativas completas, es como que a futuro nos estamos imaginando esa situación y esa escena, y la verdad que nos preocupa, y preocupa también a la gente de secundaria, ¿no? A los profesores, que ponen todo su compromiso, pero bueno, para no caer en esto, en el reduccionismo de una materia, a perder la identidad de una materia, para que no pase esto, que alumnos estén trabajando en un contenido y este otro estudiante esté haciendo esto de los palitos que vos decías recién. Claro, a ver, yo creo que lo planteé en el otro taller. Nosotros, sobre todo cuando trabajamos con discapacidad intelectual, tenemos un obstáculo epistemológico que es inevitable, que está presente, y es que la ciencia está armada de una lógica abstracta y nuestros chicos no están en la lógica abstracta. En discapacidad sensorial y motriz podemos llegar a hacer otro planteo, pero en discapacidad intelectual no. Exacto. Eso está. Entonces yo tengo que ver con estos procedimientos propios de una lógica concreta, o estos procedimientos propios de un pensamiento intuitivo, ¿cómo puedo acercar estos contenidos? Y la distancia a nivel de producción lógica está. Yo lo que tengo que ver es cómo voy mediando y haciendo puente. Si no, a ver, porque yo estoy hablando de discapacidad intelectual.
Si este niño estuviera en posibilidades de producir desde la lógica abstracta, no lo ubicaría en el campo de la discapacidad intelectual. Y con esto no me quiero encerrar en diagnósticos y demás. Entonces, esa tarea de puentear es la tarea que entre los dos equipos tiene que hacerse. Yo hoy, antes de este encuentro, estaba mirando un contenido de geografía de secundaria, ¿no? Y estaba mirando que dentro del diseño, de la provincia y demás, se va hablando que la geografía tiene un enfoque, incluso lo denomina el enfoque, la geografía social, donde ya los datos de que nosotros consideramos como la geografía clásica, orografía, hidrografía, etcétera, etcétera, se tiene que ir planteando en función de las sociedades y de los intercambios y de las transformaciones, y incluso usa la palabra la artificialidad que el hombre puede construir sobre la geografía natural. Ejemplo, el Canal de Panamá, ¿no? Entonces, si hay un planteo de geografía social, bueno, yo ahí puedo meterme, porque puedo trabajar con imágenes donde van apareciendo determinados paisajes, puedo trabajar con otras imágenes que tengan que ver con los desarrollos culturales, puedo ir trabajando con otras imágenes que tengan que ver con los campos, con los cambios y las transformaciones. O sea, puedo ir trabajando. El nivel de complejidad es lo determinante. Y ahí estaríamos con la pregunta que hizo la primera colega, ¿no? Cuando hablaba de los criterios. Y bueno, los criterios tienen que ir definiéndose en función de esos acuerdos. Por eso, para mí, creo que la secundaria es muy invasor, ¿no? Como temática, pero yo creo que en secundario la primera negociación es: este es el mapa disciplinar ideal del profesor y este es el mapa real posible para este chico. Y ahí, entre esto ideal y esto real, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer y desplegar? Bueno, no sé si te contesté, Sole. Sí. No con es para nada. seguir pensando. Es para seguir pensando. Por eso digo que la secundaria nos interpela mucho, porque es lo que, digamos, y yo tomo la palabra interpelación como que nos posiciona frente a otros interlocutores, que ahora son los profesores de secundaria. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que tener muy claro nuestra fortaleza. Nuestra fortaleza tiene que ver con el sujeto. Nosotros sabemos, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque un niño puede aprender, porque un joven puede desconocer, cómo se juegan las variables emocionales y demás. Y combinar ese saber con el saber del profesor de las disciplinas, ¿no? Y yo creo que en el secundario, contestando a Nadia que sigue, cuando nosotros podemos debatir con el colega de secundaria ese mapa conceptual ideal, con este mapa conceptual posible, ahí podemos ir empezar a usar o plantear actividades que faciliten ese conocimiento. Pero estas actividades, digamos, yo el otro día pensaba, ¿no? Cuando en un grupo, compartiendo el mismo mapa conceptual, los mismos temas dicho en cotidiano, los mismos contenidos, hay un compañero o hay un profesor que se acerca a nuestro alumno y dice: mira, ahí yo creo que lo que para unos es una facilitadora, para otros es una ampliatoria. Porque cuando el compañero dice: mira, esto tiene que ver con esto, ahí, para el nuestro fue la puerta de entrada al contenido, pero para el otro fue una ampliación del contenido que ya estaba transitando. Y acá tomo un ejemplo, en este tema de electromagnetismo. Las palomas se guían por ondas electromagnéticas. ¿Ustedes alguna vez se pusieron a pensar por qué cuando sueltan las palomas mensajeras dan una vuelta y vuelven a un lugar determinado? Porque tienen en su pico, y lo que las orienta es algo del orden del electromagnetismo inmediato. ¿Quién no ha visto una paloma mensajera?
puede ser la puerta de entrada para que nuestros chicos empiecen a trabajar el campo, lo que es electromagnetismo. Y de pronto el otro compañero de cuarto año puede descubrir, mira, lo que orienta a las palomas es un principio de electromagnetismo. Como el principio del radar que se usa en las altas tecnologías, tiene que ver con los murciélagos. Entonces, a veces, cuando nosotros vamos desde algo más concreto, inmediato y avanzando, cuando el otro puede decir, mira, ahí lo que nosotros planteamos para los nuestros es una ampliación de posibilidades para el otro. Entonces, las facilitadoras son solo eso, facilitar, permitir que se acceda, que se entienda. Bueno, después los puntos terminales, vuelvo a la primera pregunta, se acordarán y se decidirán en cada contexto y en cada circunstancia. No sé si voy contestando, chicas y chicos. A ver acá, pensar en pandemia, Nora. La filosofía en época de pandemia, mira qué interesante. Uy, sí, Nora. Nora Vega de la Escuela 2117, una experiencia de filosofía. Hola, ¿qué tal? Acá estoy. Nora, encantada. Bueno, yo no sabía si ponerlo ahora porque, bueno, quizás había más compañeras o compañeros que quisieran plantear cuestiones puntuales respecto a las actividades facilitadoras. Yo trabajo en el área de educación inclusiva. Tengo una alumna que está haciendo segundo año en un bachiller de acá de la ciudad de Santa Fe, y si bien habíamos abordado distintas áreas como las ciencias sociales, las ciencias naturales, por ahí las cosas que habíamos visto en el cuaderno puntualmente no las habíamos tocado de una forma muy profunda, pero revisando los cuadernos nos dimos cuenta que el tema de filosofía, pensar en pandemia, las dudas, preguntas, emociones, miedos e incertidumbres había salido constantemente desde que habíamos retomado el cursado, particularmente con esta alumna porque es una alumna que mantiene la virtualidad, porque es una alumna con problemas de salud, se considera de riesgo, así que no está asistiendo presencialmente. Le gustó mucho a ella trabajar este tema. Pudimos además comprobar cómo habíamos ido atravesando todos esto, las cosas que sentía en un momento y las cosas que siente ahora. De hecho, volver ahora a mirar los cuadernos, algunos textos planteados le parecían como muy tremendos, como muy fuertes, que le volvían a generar angustia, justamente porque ella pudo reconocer que ahora está situada en otro lugar, digamos, respecto al tiempo. Y me gustaría, para no quitar tiempo, sé que hay mucha gente que quiere participar, compartir con ustedes dos preguntas que trabajamos de todas las consignas propuestas, que tienen que ver si íbamos a ser mejores personas después de la pandemia y cómo pensaba que iba a ser nuestra vida después de la pandemia. Para ser respetuosa con su producción escrita, con lo que ella escribió, yo las quiero leer. Ante la primera consigna ella responde que ella espera que así sea, que seamos mejores personas, ya que esto nos sacudió a todos como seres humanos. Intento creer que todo lo que pasa es una prueba que nos debe impulsar a ser cada día mejores y más solidarios con los demás. Y respecto a cómo iba a ser nuestra vida, ella contesta, creo que debemos seguir adelante luego de que pase todo. Vuelve a surgir esta idea de que estamos pasando algo y que hay que atravesarlo y que tiene que pasar todo, digamos. Y agrega, pero esta vez con más conciencia y sin dejar de cuidarnos por nosotros y por los demás. Esto me pareció, pero sumamente interesante, porque si bien aparece la idea de la pandemia como algo puntual y acotado que va a tener como un principio y un fin, igualmente, pese a esta temporalidad acotada que todos le queremos poner a la pandemia como algo que termine y que pase, se pueden tomar cosas como para que queden en el luego, en el después, y tienen que ver con la solidaridad, con ser mejores, la cuestión de los valores, y sobre todo con el cuidado, como que habían salido muchas situaciones, con la alumna en particular, no solamente respecto a la distancia física, sino, bueno, usar barbijo, no compartir el mate,
que ella las pudo pensar en relación tal vez a evitar contagios de otras enfermedades o cuestiones que teníamos antes, como simplemente un resfrío o una gripe. Así que a mí me pareció como muy interesante poder compartir con ustedes, bueno, lo que produjo nuestra alumna, que se llama Margarita Costa, que tiene 33 años, que asiste a nuestra escuela y vive en la localidad de Frank, y bueno, como les contaba, mantiene su cursado virtualmente. Así que bueno, era esto lo que queríamos compartir con todos ustedes. Muy interesante, muy interesante. ¿Ella pudo escribir eso o lo verbalizó? No, lo escribió porque, bueno, la propuesta fue que leyéramos los textos, que compartiéramos, bueno, algunos videos, trabajamos mucho a través de Gmail, bueno, de la tecnología, porque ella está en la virtualidad, pero ella lo pudo escribir, y eso también fue muy interesante, porque nuestras clases generalmente son por videollamada, y hay mucha oralidad, y mucho decir, y mucho contar, pero que también, y sobre todo pensando en las características de esta alumna, ella pudiera hacer una producción escrita sobre eso, nos pareció muy interesante, y de hecho, bueno, está Diana, por ahí, nuestra directora, también Sí. motivó poder pensar, tal vez ampliar en algún momento esta actividad con más alumnos de la institución, porque bueno, siempre que hay posibilidad de registrar una producción escrita, para nosotros en una escuela sabemos que tiene como un valor, como un plus, porque por ahí a veces cuesta, digamos, la producción escrita, digamos. Genera como un poco más de, no sé si soy capaz o puedo escribir, y eso también para nosotros fue muy positivo. Ya lo creo, no, muy interesante, muy interesante. La engancho con la pregunta de Claudia, que es la que sigue en el chat, porque Claudia trae como problemática el estudiante que no está alfabetizado y que nos encontramos con diversas barreras en el trabajo interinstitucional. La asocio con lo de Claudia, y creo que la pregunta de Claudia es una pregunta que va a aparecer muy, muy frecuentemente, ¿no? ¿Qué pasa con los que no están alfabetizados? A ver, esto de que no están alfabetizados es como, Claudia, es como que... Sí, te quería agregar también algo más porque en la escritura por ahí queda recortado, sobre todo también en cuanto a la emocionalidad de nuestros estudiantes, que muchas veces al estar igualmente en este ambiente que sigue siendo socializador y de inclusión, en ocasiones, no digo siempre ni tampoco frecuentemente, pero en algunas ocasiones son discriminados por la situación en la que ellos se encuentran en cuanto a cómo abordar estos contenidos. Eso también era una de las cuestiones que me preocupaban para que las podamos al menos pensar. Está bueno incluirlos en las escuelas. En la mayoría de los casos los reciben de la mejor forma, y en otras tal vez no necesariamente por la otra institución ni por los chicos, es como se dan las relaciones en la vida. Son un poco discriminados y dejados de lado tal vez por sus compañeros o por lo que ocurre en ese momento, en esa situación, en ese ahora. Entonces también pensar cómo puenteamos, utilizando tu palabra, estas situaciones que a veces se vuelven crueles, pero a nivel de la emocionalidad de cada uno de los chicos. Sí, yo, a ver, esto en torno al no alfabetizado, yo digo, pienso, ¿no?, en voz alta, sin querer, fuimos naturalizando a lo largo de los años una nueva categoría diagnóstica. Digo naturalizado porque no encuentro otra palabra, ¿no? Pero como que nos acostumbramos, nos resulta natural, nos resulta posible que haya chicos que no se alfabeticen, chicos que no se pueden alfabetizar, chicos que no son alfabetizables. Sin querer
se nos ha ido metiendo una categoría diagnóstica y a partir de esa categoría diagnóstica también hemos armado con buenas intenciones o hemos tomado con buenas intenciones algunas decisiones institucionales. Porque muchas veces, y yo misma, bueno, ya pasaron muchos años, ya tiene 12, 13, bueno, no sigamos más con la alfabetización, empecemos con otras cosas, ¿no? Entonces, sin darnos cuenta, el no alfabetizado empezó a ser una categoría que se nos metió dentro de nuestra dinámica. Y yo creo que frente a eso, que tenemos que empezar a cuestionarla, así como también cuestionamos intentamos cuestionar al DSM, las clasificaciones de la Organización Mundial de la Salud, y tratamos de decir, estamos en propuestas de no patologización de la infancia y demás. Yo creo que es el momento de empezar a cuestionar esta categoría, bueno, que nos atraviesa. Y yo creo que hay cosas que se pueden hacer en lo inmediato y hay cosas que se pueden hacer en lo estratégico, en lo más estratégico. Yo creo que, así como estamos diciendo, que tenemos que alejarnos de las no partir de las actividades, no partir para hacer una propuesta de intervención, no partir de la actividad, sino a partir del contenido. Acá también tenemos que hacer lo mismo. Nosotros, en relación a la alfabetización, nuestras discusiones, en su mayoría, han pasado por qué método uso, qué sistematización, si empiezo por la letra, si empiezo por la sílaba, si empiezo por la vocal. Nos hemos centrado mucho en las actividades de alfabetización. Como cuando yo decía el otro día, nos hemos centrado mucho en cómo adaptamos actividades que nos vienen desde una oferta editorial o de una propuesta docente. Creo que así como nosotros, yo decía el otro día, tenemos que poner a reflexionar qué entendemos por molécula, qué entendemos por revolución, qué entendemos por capitalismo, también tenemos que ponernos a reflexionar qué entendemos por alfabetizar, qué entendemos por leer y escribir. Y esa respuesta también tiene que ver con una disciplina, que es la lingüística. La lingüística y la semiótica. Yo por lo menos reconozco que en mi práctica, esa reflexión desde la lingüística y ha sido un gran ausente. Que nos hemos preocupado mucho si la vocal sí, si la vocal no, si la consonante, si hacemos generadora, si hacemos global, si hacemos psicogénesis, las actividades, pero no sobre la reflexión sobre ese objeto. Entonces creo que estratégicamente tenemos que empezar a reflexionar sobre ese objeto de conocimiento y tratar de profundizarlo. Y de allí después poder entonces enunciar alguna de las actividades posibles. Porque también, y lo digo desde mi propia experiencia, la práctica a veces lleva a que nosotros hayamos leído algunas cosas. Voy a dar un ejemplo que, los síndromes de Down. Cuando yo tuve que hace poquito hacer una pequeña investigación sobre síndrome de Down está muy asociado a discapacidad intelectual y está muy asociado a ciertos compromisos en la alfabetización. Cuando yo revisé algo de la literatura sobre eso, y no digo que revisé todo lo que está escrito sobre síndrome de Down, no para nada, pero fui viendo que los autores que vienen de las líneas por ahí van diciendo que generalmente en el síndrome de Down se produce algo de la discapacidad intelectual, que generalmente en el síndrome de Down se compromete la alfabetización. Pero nuestra práctica, nuestro uso de los discursos nos llevó a perder el generalmente. Y entonces nos queda como representación el síndrome de Down tal cosa, el síndrome de Down tal cosa. Y el generalmente o el ocasionalmente lo perdimos. Entonces yo creo que esa revisión tenemos que ir haciéndola. Y en eso, así como decimos, o como digo, que para poder trabajar sobre cómo hacemos intervenciones en química, tenemos que
tener como el interlocutor al profesor de química para hacer las intervenciones. En este campo también tenemos que poder tener como interlocutor a alguien que se ha dedicado a la lingüística, o alguien que se ha dedicado a la psicolingüística, o alguien que se ha dedicado a la semiótica, o alguien que se ha dedicado a la alfabetización. Reconociendo que nuestro saber, vuelvo a insistir, tiene que ver con las posibilidades y con las limitaciones del propio sujeto. Ahora, ya sé que lo que ustedes van a decir, bueno, Estela, pero los chicos están, los adolescentes están, las demandas están. Entonces, bueno, esto en lo estratégico y en lo más inmediato y en lo inmediato. Y en lo inmediato yo creo que, y volviendo a esta interpelación tan fuerte de la escuela secundaria, la escuela secundaria tenemos que verla como, por un lado, una oportunidad para los chicos de ampliar el universo simbólico. Porque en la secundaria circulan los temas, los contenidos, las materias, las palabras nuevas. Y como me dijo una vez un papá, que no sé si se lo conté como ejemplo, porque yo siempre repito los ejemplos, ¿no? Que cuando su niña era pequeña, que ahora que su hija está en 7º grado y demás, ellos recuperaron la vida familiar, porque pueden ir, bueno, Santa Fe, así como Santa Fe tiene Rincón y Recreo, acá Rosario tiene Funes y Roldán, ¿no? Entonces ellos pueden ir con la familia a la casa de Funes o de Roldán, porque ella puede permanecer más sentada, va siguiendo como las conversaciones que giran en torno a la mesa. Dice, no sé, porque se me decía el papá qué es lo que pasa por su cabecita, pero ella está atenta. Esa oportunidad se lo da la escuela secundaria, porque los contenidos, las palabras, los temas fluyen, y cada uno irá tomando lo que de ese universo simbólico pueda ir tomando. Y acá me acuerdo, si ustedes me permiten, cuando en la gestión de Adriana anterior estaba en la dirección provincial, en una oportunidad fui a San Cristóbal. Y las chicas del gabinete de San Cristóbal, del equipo técnico, yo siempre tuve cierta reticencia a los grados radiales. Siempre lo dije y lo sigo diciendo. Tuve cierto escozor a los grados radiales porque bueno, estaba en esto de que por ahí los separaban, etcétera, etcétera. Y me acuerdo que en ese momento las chicas del equipo técnico me demostraron, con datos fehacientes, que los chicos que estaban en el grado radial de San Guillermo lograban un nivel de alfabetización que no lograban los chicos de la misma escuela especial, aunque los diagnósticos de base y todo lo que por ahí circula en torno a los chicos daban los mismos parámetros. Y una de las hipótesis posibles era que en la escuela primaria, donde estaba el grado radial, la escritura y la lectura era un elemento circulante permanentemente. Había textos en las paredes, estaba la cartelera, estaban los afiches, o sea que en el grado había carteles que dejaban los chicos del turno mañana, o sea que había un contacto con el mundo letrado que por ahí en la escuela especial era un contacto un poco más dosificado. Entonces, volviendo a la secundaria, yo creo que la escuela secundaria es la posibilidad de ampliar ese universo simbólico, de que las palabras circulen. También es una posibilidad o una oportunidad para completar lo que no pudimos completar en la primaria. O sea, recuperar los saberes previos. Porque en la primaria los chicos algo tuvieron que hacer, algo acerca del sistema de escritura tuvieron que aventurar, imaginar. Entonces, bueno, recuperar eso, pero no en función de palabras, no digo, sí, digo, más infantilizadas. No, recuperar cómo empieza, cómo termina, cómo se combina, por qué acá tiene que ir un artículo en plural. Recuperar eso, pero en función de este campo semántico o de este universo vocabular que le va ofreciendo la secundaria. Y después facilitar todo lo que sea posible facilitar. Bueno, en el texto decirle, estas son las palabras clave, trabajar, como vimos el otro día, con la inferencia, trabajar con la intuición, trabajar con todos los otros recursos y fundamentalmente en el campo de las ciencias, que las ciencias no necesitan que se armen textos completos.
Yo puedo trabajar con un cuadro, con un mapa conceptual, por una red de contenido, puedo trabajar con una tabla de doble entrada, o sea, hay distintas formas de comunicar la información. Entonces, a lo mejor con pocas palabras que son los conceptos, las palabras clave, el universo conceptual de la disciplina, bueno, poder ir trabajar y poder ir avanzando. No digo que en la secundaria hay que volver con la... No hay que volver con la M y la A. No. Hay que recuperar a partir de las palabras que aparecen, átomo, molécula, simbiosis, síntesis, bueno, recuperar lo que este adolescente pudo construir en torno al sistema de escritura en los años anteriores. Y después, bueno, ir negociando institucionalmente, y volvemos a la pregunta de la colega de San Carlos Centro. La Gestalt ayuda mucho, la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt ayuda mucho, también la propia experiencia de cuando uno aprende un idioma extranjero, la propia experiencia de los que han tenido oportunidad de viajar con una lengua que no es la lengua conocida. Porque como dijo Beatriz en uno de los encuentros, ¿no? Los números, las operaciones forman parte de la cultura cotidiana, y yo entonces agregaría, la escritura y la lectura también forman parte de la experiencia cotidiana. ¿Cómo hace alguien, digamos, sin desvalorizar, que para la escuela estaría no alfabetizado, cómo hace para manejarse en la vida cotidiana? Y bueno, entonces en lo inmediato ir buscando algunas respuestas desde allí. Y en lo inmediato, sí, una reflexión más profunda acerca de qué es leer y qué es escribir. Porque nuestro idioma tiene una gran riqueza, pero también tiene una gran complejidad. Y doy un ejemplo. Nosotros siempre partimos con las vocales y decimos que nuestro sistema es silábico. Y hay un ejercicio que es constante, una actividad, cuando enseñamos las vocales, marcar la vocal, la palabra avión. ¿Y ahí cómo juega la vocal ahí? En la palabra avión es una vocal, pero funciona como una sílaba. Y la letra I en la palabra indio, sí, perfecto. Pero indio es una inversa, porque la directa es ni. Y yo le estoy haciendo... ¿Se dan cuenta? Es un idioma muy complicado, muy complejo, con una gran riqueza, justamente por eso mismo, ¿no? Si uno analiza otras lenguas, por ahí las palabras, el campo semántico es más limitado. Yo tenía un supermercado chino con una china que me había hecho amiga, y ella me decía que el chino básico es el español, no el chino. Porque para ellos lindo, linda. Entonces cuando yo decía lindo, hermoso, maravilloso, claro, se perdía. Tiene una complejidad y una riqueza que por ahí no tienen otras lenguas. Y esa complejidad tenemos que mirarlas. A de avión y A de árbol es la misma A, pero en avión funciona como sílaba y en árbol funciona como inversa. ¿Cómo hago con alguien que recién está empezando? ¿Cómo explico eso? Cuando la primera tendencia es a descubrir que nuestro sistema, por ser silábico alfabético, la unidad de estructura es la sílaba. Bueno, no sé, chicas o chicos. Sigamos, a ver. Pasamos con Nora, que ya creo que le contestamos algo a Claudia. Y paso a Daniela. Sí, siempre hay, más allá del PPI, lo planteamos en el primer encuentro, entre la ciencia disciplinaria y lo que se enseña, siempre hay recortes y selección. Siempre hay recortes y selecciones. Que tienen que ver con múltiples condicionantes, ¿no? Si no me equivoco, Estela, quedó pendiente la Escuela Especial Paulo Freire 2068, que dice que no armaron preguntas, que han realizado una conclusión. Ajá.
si quieren comentar. Sí, no la encuentro en el chat, pero sí. ¿Cuál es la 2068? ¿De dónde es? Santa Fe Capital. Santa Fe Capital. Débora, creo que, Débora Paye. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy docente integradora Débora. de la escuela especial. Sí, ¿qué tal? Sí, en realidad, bueno, era más o menos todo lo que se fue hablando después de esto de, bueno, de cómo nosotros desde nuestra tarea diaria, porque nuestra escuela tiene la característica de que no tenemos chicos en planta. Todos nuestros alumnos están incluidos en las escuelas de nivel de primaria. Nosotros tenemos de salita de 4 hasta séptimo. Y en el encuentro anterior, después, bueno, comentando con nuestro equipo de trabajo, concluimos en esto, en que nosotros tenemos esta modalidad de armar actividades facilitadoras. Justamente por todo esto que fue saliendo ahora. Trabajamos con discapacitados intelectuales, en donde a veces es lenguaje oral, en donde no están alfabetizados, entonces es necesario siempre armar actividades facilitadoras, que no son solo para el alumno, sino que nosotros también hacemos mucho hincapié en el trabajo correlativo con las docentes de la escuela de nivel. Entonces, por ahí hacemos algunas actividades generales o facilitadoras, que después las seños las pueden utilizar en el grupo y en el grado cuando nosotras no estamos presentes. Lo hacemos a modo de estrategias, de herramientas, pero bueno, en realidad son estas, digamos, bueno, hacemos un análisis de las, por ejemplo, en las ciencias, nosotros no tenemos historia y geografía en la primaria, sino tenemos las ciencias sociales o las ciencias naturales. Bueno, utilización de imágenes, cómo utilizamos estas imágenes, cómo hacemos la lectura, cuáles son las herramientas que le brindamos al alumno para poder hacer una lectura y una interpretación de las imágenes. Esto, digamos, es lo que nosotros apuntamos con las actividades facilitadoras. El alumno en el contexto, el qué, el para qué, el cómo, el cuándo, y con todo esto armamos las actividades. Le podemos llamar adecuaciones, le podemos llamar recortes en el contenido, pero bueno, en sí, al escuchar todo lo que hablamos en el encuentro anterior, concluimos, digamos, en que hacemos esto. Eso es más o menos lo que concluimos. Y bueno, y lo hicimos, hicimos un diseño espiral, en donde el centro es el alumno, y después empezamos a abrir diferentes círculos en donde fuimos poniendo todas estas cosas que fui nombrando hasta recién. Lo que también nos surge es lo que fue la primera pregunta, es lo que nos pasa como docentes. También es el qué es lo que va a necesitar el alumno para el siguiente nivel. Porque bueno, nosotros al trabajar solo en primaria, tenemos un manejo por ahí con las señas de nivel, diferente de los contenidos que trabajamos. Creo que es sumamente importante también poder trabajar la articulación con el siguiente nivel, para esto, digamos, para que todas estas actividades facilitadoras y todas estas herramientas que le podemos brindar desde la primaria, se puedan continuar en la secundaria, sobre todo con esta acción, digamos, que pasa esto, que no llegan alfabetizados, que no tienen lenguaje, en donde se puede trabajar solamente con imágenes, o donde temas como en la lengua, por ejemplo, también habíamos tomado este ejemplo de las fábulas, no, a ver, la leyenda. Las fábulas, la leyenda, a veces nosotros trabajamos la leyenda solamente con imágenes, con los personajes, con poder armar una secuencia de imágenes. Entonces, bueno, que también en el siguiente nivel se pueda tomar esta forma de trabajo para que el alumno se sienta seguro y poder continuar, digamos, afianzando estos conocimientos. Sí, perfecto, perfecto. Yo creo que con el tiempo se va a ir dando este proceso de poder ver para quienes están o sea, que la secundaria va a ayudar a ver qué cosas desde la primaria tienen que ir apuntalándose y trabajándose. Este ejemplo que yo traje de mito y leyenda, bueno,
justamente porque en la secundaria se pide diferencia entre mito y leyenda, la pregunta es si se agotó todo el conocimiento de leyenda en el nivel primario. Como no sé si lo dijimos en este grupo, pero todo ese gran cuco de las ecuaciones que aparece en primer año, ese gran cuco de las ecuaciones, y si uno se pone a mirar, ecuaciones es un contenido de 5º grado, donde ya aparece esta cuestión del paréntesis, la operación interna y la operación entre los paréntesis, y donde, no sé si di el ejemplo, el prototipo es el supermercado, o el almacén de cercanía, donde yo compro todo lo que tiene que ver con productos de limpieza, un paréntesis. Todo lo que tiene que ver con lácteos, la manteca, la crema, el queso, otro paréntesis. Y todo lo que tiene que ver con las harinas, los fideos, etcétera, otro paréntesis. Entonces tengo 3 paréntesis con una operación interna que es la de la suma de los precios parciales y una resultante final que es lo que yo tengo que pagar. Entonces es un contenido que aparece en 5º grado, en un nivel de complejidad bastante inicial. Cuando llega a la secundaria, la palabra ecuación no le es desconocida. Entonces después estará la complejidad de lo que se hace con las ecuaciones, y ahí es donde, bueno, nuevamente esta negociación de significados con el profesor de área, definiremos hasta qué complejidad llega en el tema de las ecuaciones, pero fue anticipado, no apareció de golpe, porque justamente, digamos, la dificultad del álgebra de primer año es que está toda esa prescindencia de lo concreto, ¿no? Entonces, en esa prescindencia de lo concreto, si no fue anticipada en algunas operaciones de la primaria, es todo un mundo que sobreviene y que invade a los chicos, ¿no? Entonces, pero bueno, en esta cuestión de anticipación, como decías, Débora, también hay un trabajo que hacer con el profesor de nivel para ver qué es lo que el profesor de primaria tiene que... Porque también la primaria, con esto de la obligatoriedad de la secundaria, también hay un cambio y una revisión interna que va a tener que ir haciendo. Si ustedes se acuerdan, antes de la obligatoriedad de la primaria, el problema, pero como problema ético, del maestro de primaria era, bueno, yo tengo que darle lo máximo posible, porque si después no sigue la secundaria, que tenga lo necesario para poder funcionar en la vida. Eso decían las maestras de primaria. Entonces por ahí se iban con cantidades muy grandes, numeraciones muy altas, cálculos de porcentaje también muy complejos, porque se partía del supuesto de que era la única y la última oportunidad. Entonces nada podía quedar en pendiente, porque a lo mejor después no tenía la posibilidad. En cambio ahora la secundaria abrió esa posibilidad. Hay cosas que en primaria pueden quedar en pendiente porque se van a trabajar en la secundaria. Y a lo mejor hay cosas que en primaria tienen que trabajarse con mayor complejidad para que sirvan de base a la secundaria. Y ahí tomo lo que vos dijiste, Débora. La primaria maneja ciencias sociales y ciencias naturales. Y como diría Oscar, nuestro colega, ciencias naturales, biología, anatomía, físico, química y astronomía. Y de alguna manera eso tiene que estar anticipado en la primaria, porque si no, cuando pasa a la secundaria, es un mundo. Y no puede entender los profesores, las distintas, bueno, ahí juega un papel las carátulas y demás, que nosotros, pero es un mundo, porque no hay más natural, está el de física, el de química, y lo mismo historia, ciencias sociales, historia, geografía, antropología, formación ética y ciudadana, todo eso. Entonces también a lo mejor con el tiempo, la escuela primaria tendrá que ir viendo eso, que tiene que ir anticipando que es una ciencia, pero que en realidad es una ciencia integrada por múltiples ciencias, y que tiene que ir recortándolas, y que ninguna puede quedar descuidada, que todas tienen que ir apareciendo, y a lo mejor cosas que antes se daban en primaria, ahora directamente se pasarán a la secundaria. Y entonces, bueno, también es como un proceso de acomodación de todas
todas las partes, ¿no? Bueno, la última pregunta es de Daniela, que ya se la contesté un poco, en esto de que siempre hay una selección o recorte de contenidos, y hay toda una dimensión ética en esto, ¿no? ¿Qué contenidos recorto y cómo, desde dónde los selecciona? Por ahí los autores que tratan de ubicarse en posturas políticas, en el sentido político más amplio, ¿no? Van a plantear que no siempre, que no el recorte no tiene que ser solo lo inmediato, porque cuando yo solo recorto lo que le va a servir, yo estoy como decidiendo el destino del otro, ¿no? Por ahí también el ofrecimiento tiene que ser más amplio, porque si es la oportunidad de conocer, bueno, esa oportunidad tiene que estar plasmada, y bueno, y ese es el campo que por ahí abre la literatura. Bueno, otra pregunta, chicas y chicos. Estela, sí. Nosotros habíamos puesto, no una pregunta, sino contar por ahí una experiencia de que después del primer taller que tuvimos, empezamos a pensar en poner esto en tensión en la reunión de consejo que hicimos el viernes pasado. Y lo que le pedimos a las escuelas con las que nosotros trabajamos fue, a raíz de un disparador que fue, expandimos la propuesta educativa cuando, y ellos tenían que contar sus experiencias cuando decidieron expandir esta propuesta, ampliar los contenidos. Y la verdad que surgieron cosas muy lindas, y pudimos poder introducir esto de las actividades facilitadoras, trascendiendo los límites de la escuela especial. Porque nosotros siempre lo hacemos, siempre estamos buscando recursos, estrategias, o sea, es algo que es nuestro trabajo, ¿no es cierto? Pero a veces poder salir de la escuela, de esa zona de confort, y poder llevarlo a otras instituciones, la verdad que nos sorprendieron muchísimo las respuestas de un montón de actividades que ellos, a lo mejor sin saber que eran facilitadoras, las habían buscado para poder tener ese acceso al contenido. Y esto que vos decías de ir a los orígenes del contenido, de preguntarnos por qué a lo mejor aquella persona que empezó a pensar en un sistema decimal, en un sistema de numeración, lo hizo por un motivo, y con otros recursos, ¿por qué no volver a eso? Y la verdad que estuvo muy, muy linda, salieron producciones hermosas, y pusieron 3 instituciones, nada más de 3 niveles distintos, inicial, primario y secundario, porque nosotros los hicimos juntos, y están todas subidas a un Padlet, que todos tienen acceso para poder verlos, para que puedan ver las experiencias de otras instituciones. La verdad que fue un trabajo muy, muy lindo, y agradecerles porque salió del taller este que nos proponen ustedes. Perfecto. ¿Vos quién sos? Perdón que no te ubico. Daniela Leurino, de la escuela, vicedirectora del turno tarde de 2063, de Laguna País. Y estoy con la docente Noelia, estamos las dos en el mismo... ¿Y tendrías alguna experiencia puntual, algún ejemplo para compartir? Mira, habíamos seleccionado, si querés, leo un poquito del jardín. A ver, lo tenía acá. Uno del nivel inicial dice: para lograrlo creemos indispensable generar un ambiente de contención donde prime el respeto, el amor, la honestidad, la solidaridad, buscando estrategias que proporcionen a cada uno la atención basada en la alfabetización integral y valores necesarios para el desarrollo y la formación de la persona. Se intenta tener un currículum abierto con todo el alumnado, utilizando el juego como mediador de aprendizaje y conocimiento. Los niños aprenden jugando y la inclusión no es más que otro aprendizaje para ellos. Eso lo expuso una escuela de nivel inicial.
Y la escuela del nivel primario, seleccioné 2 nomás, Sí. en primera instancia creemos importante elaborar propuestas educativas con situaciones que sean lo más cercanas a la realidad. Esto exige una propuesta educativa que esté enmarcada en la interdisciplinariedad. En segundo lugar, reconocer nuestro rol como docente en este tiempo y pensar cómo recibimos y respondemos a los recién llegados, ya que la educación es el lugar privilegiado donde presentamos el mundo y sus tradiciones culturales. En tercer lugar, pensar en esas 3 exigencias de las que habla Philippe Merieux, de transmitir saberes emancipadores, compartir valores fundadores de la democracia, la verdad de la palabra, depende del nivel de argumentación, no de quien la pronuncia, y formar a nuestros niños y niñas y a los ciudadanos para el ejercicio de la democracia a lo largo de sus vidas, por lo que habrá responsabilidades que deban cumplir y en otras ocasiones podremos presentar opciones para que puedan elegir. Bueno, muy interesante. Muy lindo, sí. Muy lindo. Le sirvió para trabajar en el consejo. Interesante. Sí, lo importante es poder encontrar lo en común y a partir de allí poder hacer el movimiento a lo singular. Por ahí nosotros fuimos muy formadas, lo digo mi historia, ¿no? En lo singular y después lo común. Por eso muy formadas en el trabajo individual, lo individualizado, incluso con cierta disposición espacial de los cuerpos y cierta regulación de las interacciones. Y ahora creo que esto es un poco invertir esa cupla, ¿no? Pensar en lo común, en común, no lo común, sino lo en, la preposición en. Lo en común, y después de eso en común ir avanzando hacia cada una hacia las singularidades, ¿no? Y en ese ir y volver, ir y volver. Y para el que está un poco en otra dimensión de lo en común, bueno, se va a enriquecer cuando ve lo otro, porque va ampliando su campo de conocimiento y su campo de comprensión, porque puede ir viendo que frente a un mismo hecho o dato hay distintas formas de verlo y entenderlo. Y eso después en la vida le va a ayudar a entender cómo el hombre de las distintas manifestaciones de la ciencia y el arte va en el fondo encontrando las respuestas a las mismas preguntas. Bueno, otra idea, otro comentario, otra duda. ¿Alguna cuestión que les produzca cosquilla o escozor? Nos quedan 4 minutos, chicos. Me atrevo también a preguntar si surge alguna propuesta para futuro, seguir trabajando. Bueno, estamos abiertos a esto como para seguir construyendo algo conjuntamente. Buenas tardes, soy Mariela, soy docente de la Escuela Especial 2075 de la ciudad de Santa Fe, que es para alumnos con discapacidad visual. Ajá. A nosotros por ahí lo que nos pasaba con los cuadernillos y con estas actividades facilitadoras, por ahí nuestros alumnos, la parte intelectual no está afectada, sino que van trabajando lo mismo que el resto de los compañeros. Entonces era esta parte de la facilidad, digamos, porque ellos puedan acceder justamente. Por ahí muchas veces las actividades facilitadoras eran imágenes, entonces esto de tener que estar describiendo las imágenes en nuestro caso. En mi caso en particular trabajé con el cuadernillo de cuarto, quinto y sexto, creo que era. Sí. Entonces, bueno, por ahí también había imágenes que nosotros teníamos que ir describiéndolas, y por ahí uno
entra la subjetividad de uno y ya no es tan objetiva en esa descripción y ellos por ahí tenían que trabajar con qué les dejaba esa imagen y yo al describirla ya estaba como dándole mi interpretación al alumno, no sé si estoy clara. Entonces por ahí muchas veces nos pasa esas cuestiones que tuvimos que adecuar lo que ya se supone que eran las actividades facilitadoras. Eso nos ha pasado. Y bueno, en el caso de esta alumna tenía acceso a internet, entonces podíamos mandarle y ella tenía computadora, entonces podía ir leyendo todo lo que era el cuadernillo. Pero por ahí en otros alumnos solamente tienen braille y por ahí se nos complicó desde ese lado que puedan acceder al cuadernillo. Sí. Sí, ahí es inevitable o insoslayable la mediación que pueda hacer el docente, ¿no? Nosotros en algunos trabajos, no en los cuadernillos, sino en algunas publicaciones del blog del año pasado y ahora hemos incluido esta descripción de imágenes. Está Silvia Escumasi en el equipo, que ella trabaja en la Escuela de Ciegos de acá de Rosario, y bueno, y fue marcando algunas formas de hacer esa descripción de imágenes. Pero bueno, toda esta construcción de la accesibilidad es también un debate que se está poniendo en el tapete, ¿no? Pero bueno, van a seguir estando dificultades y como decimos nosotros, estamos en la construcción de la accesibilidad. Siempre, creo que en otro grupo lo mencioné en una oportunidad, ¿no? Pero era con otra intención. Una frase que leí una vez de Helen Keller, ¿no? Donde ella hace un reclamo a los videntes y a los oyentes, ¿no? Y nos dice, ¿por qué no me dejáis usar las palabras que ustedes usan? ¿No? Porque no siempre todas las palabras, no todas las imágenes se pueden transcribir o se pueden traducir, no sé cómo explicarlo, ¿no? Si yo veo una imagen y hago una descripción de imágenes, y aún cuando en esa descripción de imágenes trato de ser lo más objetiva posible, siempre va a haber algo que va a quedar afuera y algo que va a estar agregado. Y eso que va a quedar afuera y eso que va a estar agregado va a tener que ver con mi propia subjetividad. Y creo que cuando ella lo dice, es como diciéndonos, bueno, no tengan problemas si usan una palabra y no nos pueden explicar totalmente la palabra. Déjennos usar la palabra. Nosotros le vamos a dar una connotación o un sentido, ¿no? Pero bueno, es todo un debate interesante, que es en alguna manera, y salvando las diferencias, el debate que se abre en torno a la lengua de señas. Porque de lo que se trata, tanto en uno como en otro, son de pasajes intersemióticos. Y volvemos al tema de la alfabetización. Esas respuestas nosotros generalmente no las buscamos y tal vez tengamos que empezar a buscarlas desde la lingüística y desde la semiótica, porque justamente lo que se va dando es esos deslizamientos y esos cruces. Bueno, Mabel ha levantado la mano. ¿Quién es Mabel? Ah, Mabel. Te tengo enfrente y no. Hola, Estela, Mabel Fumó, de la Escuela 2104. No, yo una reflexión, estaba pensando en lo que habían dicho recién de propuestas para un futuro inmediato, ¿no? En esto de las capacitaciones. Me parece que sería importante sumar a equipos del nivel secundario. No digo todos los equipos, pero en el caso nuestro, que nosotros estamos trabajando con 26 escuelas, entre ellas públicas y privadas, y también estamos organizando las escuelas especiales, algunas ya iniciaron, otras todavía no, lo de consejo. Estamos trabajando esto acerca de las trayectorias continuas y completas, esto de
ponernos de acuerdo y coincidir en relación a lo que significa, por ejemplo, la alfabetización, ¿no? Que es un tema de debate frecuente, y los procesos. Lo que creo yo es que es muy importante con respecto a los profesores, porque los profesores del nivel es muy frecuente. Yo trabajando con 27 escuelas, lo hablo desde la localidad y trabajando con las escuelas de la localidad. La mirada del profesor aún hoy es asistir, dar la cátedra, dar el espacio curricular y continuar con otro año en otra escuela. Muchos de ellos trabajan en diferentes escuelas. Y esto de hacer una mirada más personalizada en lo que significan las trayectorias y compartir esta mirada con el nivel, junto con el nivel, porque puede ser que estén trabajando ellos con supervisores y demás, pero para tener, para aunar criterios, no sé si vamos a aunarlos, pero por lo menos debatir, ¿no? Que se ponga sobre la mesa esto de a mí me preocupa porque yo no sé enseñar a leer o a escribir. Yo soy profesora de literatura. Esto doy por un ejemplo de algunos que nos ha surgido. Esto me parece que es importante porque estamos trabajando hace muchos años, algunas más, otras menos, con el nivel en proyectos de inclusión. Entonces tenemos que hacerlos parte. Desde mi humilde lugar es mi opinión, ¿no? Te contestaría con una broma. ¿Viste que en política primero las internas y después la general? Bueno, resolvamos primero la interna nuestra y después vayamos a la general. No, pero coincido totalmente, totalmente. Sí, es otra cultura la cultura del profesor, el colega de secundaria. Es otra cultura. Perdón, Estela, además las que siempre estamos y ponemos el cuerpo, somos las que estamos en la modalidad. Y es a nosotras a quienes recurren los profesores del nivel, los directivos del nivel, y está bien, es muy importante trabajarlo hacia el interior, ¿no? Pero si podemos expandir una palabra de una de mis compañeras que me dijo y me tocó muy hondo, de la Escuela de Estimulación Temprana, si podemos expandir, sería... Sí, no creo que es una utopía, creo que se puede concretar. Sí. Sí, por eso el colega de secundaria está muy interpelado con todo esto, porque la obligatoriedad históricamente no fue su preocupación. Ese es el primer hecho político. Nosotros hicimos un pequeño articulito en el blog sobre el origen de la escuela secundaria. El origen de la secundaria tiene que ver con la época colonial, y siempre fue la formación de una élite dirigente. Entonces, en ese proyecto de formación de una élite dirigente sostenida a lo largo de los años, el universo de los chicos no entraba. Entonces, ellos también están muy fuertemente interpelados por otros mandatos que nunca tuvieron, no porque fueran buenos ni malos, no va por el lado de la valoración ética, va por el lado de los mandatos políticos. La secundaria era para un determinado sector social. Y ahora, ¿qué pasa cuando terminan el nivel, cuando tienen el título y la posibilidad de ir a la universidad? Actualmente no es para todos el nivel secundario, es la mirada de un sector, ¿no? No es para todos, no todos van a tener la oportunidad ni la posibilidad de ir a un nivel secundario. ¿Por qué? ¿Con qué parámetros nos manejamos? Sí. Bueno, por ahora el secundario es obligación. Y esa es la preocupación de estos próximos años.
Que no es preocupación nuestra sola. Ustedes vieron lo que pasó en Zárate con la Toyota, que era ahora 15 días, que puso sobre el tapete todo el tema de la secundaria. Entonces, bueno, no es que mal de mucho, consuelo de poco, no sé cómo dice el dicho, pero es realmente un problema, es una preocupación, ¿no? Entonces, bueno, en esa preocupación creo, y tomo tus palabras, Mabel, debemos ir cabalgando juntos, ¿no? Cada uno dentro de su escenario posible de intervención. Bueno. ¿Algo más, chicas y chicos? Nos quedan anotadas las preguntas, seguiremos pensando otras respuestas posibles y bueno. ¿Nos despedimos, Silvia? Sí, si no hay nadie más que quiera comentar algo, de nuestra parte, a disposición siempre de estar en contacto con ustedes y bueno, por medio de las supervisoras, nuestro nexo es así, o sea, trabajamos así que bueno, cualquier inquietud que surja, por medio en este caso de Zulma y de Esmeralda, nos vamos comunicando y podemos propiciar próximos encuentros. Ajá, por eso decía mira, estas inquietudes. Acá Raquel María Laura puso, desde nuestra institución, 2038, comenzamos a trabajar un proyecto que realizamos con un tema, el cuidado se expande al planeta. ¿Quién es María Laura? Sí, María Laura Rey, pero no sé si está o... No sé si está. Ah, sí, ahí está. Sí, acá junto con Livia les va a comentar un poquito un proyecto que comenzamos. Perfecto. Que comenzamos tomando de los cuadernos. Ajá. ¿De dónde son ustedes, chicas? ¿De qué localidad? Somos de San Javier. Ah, San Javier. 2038. María Laura, la señora vicedirectora, y yo como docente. Acá trabajamos mucho los cuadernos por ahí, qué sé yo. Lo adaptamos, depende a cada grupo siempre, pero se trabaja siempre. Y bueno, como comentaba María Laura, que ahora empezamos un proyecto institucional con... Y bueno, tiene varios tallercitos de lectura, cuento, arte. Bueno, mi grupo se ocupa del reciclado, así que juntamos las latas, lo que encontramos en casa y estamos haciendo plantitas y un montón de lindas experiencias. Perfecto. Pero lo hicimos en proyecto ahora. Bueno, acá lo registramos. Bueno. Y se denomina así. El cuidado se expande al planeta. Sí, es el Livia. tema que tomamos. Perfecto. Sí, Livia. Bueno. Bueno, muy importante. Bueno, chicas y chicos, entonces, si está, nos despedimos hasta la próxima.